atrevo a empezar a hablar la palabra sobre su servidor. Padre nuestro, te pedimos tu dirección. En nuestra pequeñez, en nuestra imposibilidad, que el Espíritu Santo pueda obrar, pueda aclarar, enseñar lo que necesitamos para nuestra vida hoy. En nombre de Jesús, amén. La lectura bíblica de esta mañana nos estaba referida a Mateo el capítulo 20. Vamos al libro de Mateo el capítulo 20. El título del tema es Los obreros de la hora undécima. Y le pido que ustedes me acompañen durante el estudio de esta hermosa parábola de Jesús para el tiempo de Cristo cuando estuvo en la tierra y para nosotros también en el tiempo de ahora. El libro de Mateo, capítulo 20, el versículo 1 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, un dueño de campo, un padre de familia, que salió al amanecer, o sea, a la madrugada, antes que el día saliera, en otras versiones dice, a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros, en 1 denario al día los envió a su viña. 1 denario era una diaria, el pago de un día, se llamaba denario. De ahí viene la palabra dinero también. En mi país se usa mucho, en portugués usamos esta palabra, dinheiro, o dinero sería en español. 1 denario al día. Una diaria, el que se pagaba durante el día. Sigamos entonces. El 3 dice, salió también como a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana, y vio que otros estaban en las plazas desocupados. Corrían el riesgo de estar ahí desempleado en toda la cosecha. Y entonces dice el versículo 5, el 4, le dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Vamos a hacer una pausa aquí. Antes de salir el sol, antes de amanecer el día, cuando llegaba el día de la cosecha en el calendario judío, todos los que querían trabajar en la cosecha iban a la plaza de la ciudad, allá en el centro. Antes que saliera el sol, antes que amaneciera, muchos de ellos estaban allí, algunos quizás hasta dormían en la plaza esperando para que al salir el sol en la mañana, ¿qué sucedía? Venían los dueños de viñas, de hacienda, y recogía, contrataba a la gente para ir a trabajar en su cosecha. Y entonces en esa parábola dice que el padre de familia, antes que saliera el sol de madrugada, o otra versión dice al amanecer, fue a la plaza a buscar obreros para su viña. Y hizo contrato con ellos y le dijo, le voy a pagar 1 denario. Ese era el precio que se pagaba, y los llevó a su viña. Pero después, un poquito más tarde, a la hora tercera, que es las 9 de la mañana, volvió a salir y decir a la gente, oiga, nadie los contrató, ¿qué están haciendo aquí? Bueno, estamos desocupados, no tenemos quien nos contrate. Y él dijo, ven a mi viña, yo le voy a pagar lo que es justo. ¿Le hizo un trato con ellos de cuánto le iba a pagar? No, simplemente le dijo, les voy a pagar lo que es justo. Vamos al versículo número 4, dice 24. Y les dijo, y también a mi viña yo daré lo que sea justo. Y el 5 dice, y salió otra vez a la 6ª hora, al mediodía, a las 12 del mediodía,
salió y fue de nuevo a la plaza allá donde estaban los más enfermos, los más viejos, los que no tenían tanta fuerza para trabajar y que nadie los contrató y que ahí estaban pensando que mejor iban a quedar toda la cosecha sin poder trabajar. Y entonces dice aquí en el versículo 5 que salió al mediodía y después a la hora novena, que son las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Le dijo, vengan, no están haciendo nada, vengan a mi viña y yo les voy a pagar, díjoles, un denario. Le dijo, les voy a pagar lo que sea justo. Y ellos dijeron, oh, muy bien, gracias, mil gracias, y fueron a trabajar. Así que llegaron los de las 12, primero los de las 9, después las 12 de mediodía, los de las 3 de la tarde. Ahora vamos al versículo 6, dice, también alrededor de la hora 11, a las 5 de la tarde, salió y halló otros que todavía estaban ahí y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos les respondieron, porque nadie nos ha contratado, les dijo el versículo 7. Él les dijo, y también vosotros a mi viña. Y le dijo lo mismo, los voy a pagar lo que es justo. Bueno, ellos fueron a trabajar. Trabajaron todo el día. Ellos trabajaban de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué trabajaban de 6 a 6? El sol salía a las 6 de la mañana y se ponía el sol a las 6 de la tarde. En la región que yo estaba y vivían, así era y así es hasta el día de hoy. Hasta me recuerdo que los adventistas del séptimo día por 10 años estuvieron guardando el sábado de 6 a 6 porque al estudiar esta parábola ellos creían que eso quería decir que el día es de 6 a 6. Hasta que Pastor Andrews más tarde, estudiando, vio y dijo, no, esa parábola no está hablando aquí de día, está hablando de otra cosa. Y entonces empezamos a hacer de puesta del sol a puesta de sol. Eso es nomás un paréntesis ahí. El versículo 8. Al llegar la noche, al llegar a las 6 de la tarde, le dijo el señor de la viña a su mayordomo, llama a los obreros y págales la diaria, el jornal, el denario. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Y entonces llegaron los que habían llegado a la hora 11, a las 5 de la tarde. Vinieron todos los que llegaron a las 5 de la tarde. Y el mayordomo les paga a ellos un denario. ¡Wow! Un denario. Trabajaron 1 hora y recibieron el diario, el día entero. Le llamó a los otros y les hizo su pago. Los que habían llegado a las 6 de la mañana a trabajar, al ver eso, dice, wow, a los que trabajaron 1 hora les dio un denario, a nosotros nos va a tocar mucho más, a saber cuánto, nos va a dar 10 denarios. Ya no necesitamos casi trabajar la cosecha. Bueno, vamos a ver qué dice ahí la palabra de Dios, dice. Y entonces vinieron los que habían ido cerca de la hora 11 y recibieron cada uno un denario. Y cuando vinieron los primeros, los que llegaron a las 6 de la mañana, pensaron que recibía más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, ¿qué hicieron? Murmuraron contra el dueño del campo. Yo me puedo imaginar a ellos ahí, eso es injusto, eso no se hace.
Esto es un insulto. Nosotros trabajamos el día entero aquí con el sol, con ese calor sudando. Y nos paga igual a este que vinieron y trabajaron 1 hora nomás, 1 horita trabajaron. El versículo 12 dice, esos últimos trabajaron 1 sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero el dueño de la viña respondió y le dijo a uno de ellos, amigo, yo no te estoy haciendo ninguna injusticia. Nosotros no hicimos un contrato en la mañana de que iban a trabajar por 1 denario. Ahí lo dice, la palabra de Dios dice, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Y entonces el dueño de la viña le dice, toma lo que es tuyo. ¿Y qué dice su Biblia? Y vete. Toma lo que es tuyo y vete. ¿Qué quiere decir ese vete? Goodbye. See you later. Vete, retírate. No te necesito. Eso es lo que quiere decir. Pero quiero darle a este último como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O la palabra ahora es fuerte, dice, o tiene envidias porque soy bueno. Las cosechas llevaban varios días, semanas y en algunos casos hasta meses. Las personas que eran contratadas ganaban su pago cada día. Recibían su pago, iban a su casa y volvían el día siguiente para la cosecha hasta que se terminaba la cosecha. Pero lo que recibieron ese vete, quiere decirte, ve a buscar otro dueño. Ve de nuevo a la plaza a ver si alguien te da trabajo o vas a quedar toda la cosecha sin poder trabajar y quizás pasarás hambre. Gracias al Espíritu de Profecía que nos aclara y nos hace entender esas parábolas, porque a veces las leemos y no lo podemos entender. Ahora, esa parábola fue dada en el tiempo de que Cristo estuvo aquí en la tierra. Él mismo habló esta parábola. Y cuando Él empezó a decir el reino de Dios. ¿No dice su Biblia? Capítulo 1, versículo 20 dice, el reino de Dios es semejante a un hombre y toda la parábola. Esa parábola es para explicar el reino de Dios. El reino de Dios no es de este mundo. Las reglas del reino de Dios tampoco son de este mundo. En el libro de Isaías 55, versículo 8 dice, pero mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos no son mis caminos, dice Jehová. Las reglas del reino de Dios no es la regla nuestra. La regla nuestra es que si usted marca tu tarjeta y trabajó 2 horas, ¿te van a pagar por cuántas horas? Por 2 horas. Si usted trabajó 8 horas, ¿te van a pagar por cuántas horas? Por 8 horas. Pero el reino de Dios no es igual. Las reglas no son la misma. Leo aquí un comentario de palabras de vida de gran maestro que dice, los primeros trabajadores de la parábola representan a aquellos que a causa de sus servicios exigen que se los prefiera sobre los demás. Realizan su obra con espíritu de congratulación propia y no ponen en ella abnegación y sacrificio. Pueden haber profesado servir a Dios durante toda su vida, pueden haber sido delanteros en soportar duros trabajos, privaciones y pruebas, y por lo tanto se creen merecedores de una gran recompensa. Piensan más en el pago que el privilegio de ser siervos de Cristo.
Según ellos, sus labores y sacrificios lo hacen acreedores a un honor mayor que los demás. Y debido a esta pretensión, si esa pretensión no es reconocida, se ofenden. Su celo y mala voluntad hacia sus hermanos, la bondad y la liberalidad del Señor es para ellos solo motivo de murmuración. Sus celos y mala voluntad hacia sus hermanos. No hay nada más ofensivo para Dios que este espíritu estrecho y egoísta. Los que los albergan son insensibles a la influencia de su espíritu. Y saben que Cristo amonestó a los discípulos, los llamó aparte, los amonestó, los advirtió a no seguir y no acariciar este mismo mal. Él vio que un espíritu de justicia propia sería la debilidad y maldición de la iglesia. Los hombres pensarían que podrían hacer algo para ganar un lugar en el reino de los cielos. No es la cantidad de tiempo que trabajamos, oigan bien, no es la cantidad de tiempo que trabajamos, sino nuestra pronta disposición y nuestra fidelidad en el trabajo, lo que hace aceptable a Dios. En todo nuestro servicio se requiere una entrega completa del yo, el deber más humilde hecho con sinceridad y olvido de sí mismo es más agradable a Dios que el mayor trabajo cuando está echado a perder por el engrandecimiento propio. Yo creo que eso nosotros estamos estudiando la lección de esta semana, estuvimos estudiando las lecciones pasadas. Vemos que muchos se molestan cuando ven a otros puestos en sus lugares o sus puestos de trabajo. Algunos creen que tienen más habilidad, más capacidad, más inteligencia, más conocimiento. Y se molestan, se ponen a murmurar. Y yo sé que eso no pasa aquí, pero por si acaso estoy hablando de este tema, porque en algún momento nosotros quizás tenemos el deseo de actuarnos de esta forma, de participarnos de esta forma. No es la cantidad, sino el amor y la fidelidad. Toma lo que es tuyo, vete, retírate, no puedo contar contigo, no te necesito. Esas palabras son duras, esas palabras son fuertes. Pero ¿a quién le fue dicho Jesús esas palabras? ¿Ustedes saben a quién fue dicho esas palabras? ¿A quién él estaba hablando en este momento? Los judíos habían sido llamados primero a la viña del Señor. Y por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión. Consideraban que sus largos años de servicio los hacía merecedores de una recompensa mayor que los demás. No los desesperaba más que una insinuación de que los gentiles habían de ser admitidos con iguales privilegios que ellos en las cosas de Dios. Palabra de vida del Gran Maestro, página 330. Esa parábola que Cristo dio, en primer lugar, le estaba hablando a los judíos. Para los judíos, creer que los samaritanos, que los gentiles, habían de entrar y tomar su lugar o ser la mano derecha de Cristo en la proclamación del Evangelio. Para ellos eso era una cosa que no lo podían aceptar. No puede ser. Somos la nación preferida, la nación especial, el pueblo de Dios. Y sí era verdad, ellos fueron llamados primero. Pero se quedaron ellos
en una forma que Cristo ya no los pudo usar como nación y tuvo que formar su iglesia. Estuvimos estudiando esto en la lección de la escuela sabática. Cuando Cristo, de esos más de 120 discípulos que lo seguían, Él tuvo que escoger algunos, un grupo especial para empezar, y después vinieron 70 y después vinieron otros más. Pero Él no pudo ir al Sanedrín a buscar a su gente, a buscar a sus discípulos, sus apóstoles, porque cuando ellos escuchaban hablar de Jesús decían, este Jesús, este no me tiene nada que me enseñar a mí no me tiene nada que enseñar. Y entonces Cristo fue a los humildes, a los quebrantados de espíritu, porque a los quebrantados de espíritu no los rechaza Dios. Ahora los que son creídos y egoístas y todo, Dios no puede trabajar, no va a perder su tiempo con ellos. No es que ellos no pueden ser salvos, pero mientras ellos sigan en su situación que están, de la manera que están, mientras ellos siguen así, Dios no puede obrar en ellos. Por eso es que esa parábola fue escrita. Ahora, esa parábola no fue escrita solo para los judíos. Por eso está en la palabra de Dios, está en la Biblia, porque esa parábola es para ti y para mí en esta mañana. Y es para nuestra iglesia en esta mañana también. El pueblo remanente de Dios. Que analicemos y vemos cómo hacemos las cosas. Hacemos por amor. Hacemos con el verdadero sacrificio que debemos hacer. Hacemos porque amamos a nuestro maestro. O nos enojamos cuando vemos las bendiciones de Dios con otras personas que nosotros creemos que no son tan buenas como nosotros. Hay una parábola en Mateo 21, 28 que ilustra un poquito a los samaritanos y los gentiles que entraron a tomar los lugares de los judíos. Dice Mateo 21, 28, está un poquito más adelante a donde estábamos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Y qué le dijo el hijo? No, yo no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Y le fue el otro y le dijo, hijo mío, necesito que venga a trabajar en mi viña. Y entonces, ¿qué le dijo el hijo? Oh, sí, claro, seguro, voy, cuenta conmigo, voy. Y no fue. Y entonces Cristo le hace la pregunta, ¿quién fue? ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice allí? ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron, el primero. Y Jesús le dijo, palabras duras para ellos, pero esa palabra de Dios no podemos taparla, no podemos esconderla. ¿Qué dijo Jesús? De cierto os digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de vosotros en el reino de Dios. Y sigue ahí el 32, dice, porque Juan vino a vosotros en camino en justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aunque vosotros los visteis, después no cambiasteis de parecer para creerles. Cuando Juan estuvo predicando el camino de justicia, venían los publicanos que eran rechazados. Ya lo estudiamos en la lección de la escuela sabática. Gente que era menospreciada. Lo peor de lo peor. Venían las prostitutas. Y hasta soldados romanos, extranjeros, venían para ser bautizados por Juan el Bautista. Pero los demás no querían. Ellos eran buenos. Por eso la palabra de Dios dice que yo vine a buscar, dijo Cristo, ¿a quién? A los que se han perdido, porque los que son sanos no necesitan ¿de qué? De salvación, de medicina. Estoy diciendo en mis propias palabras, ¿no? Este versículo que dice.
Vino a buscar lo que se había perdido. Los que están allá en el bajo del pozo, en el fondo del pozo. Porque es más fácil, dice la palabra de Dios, que entre el reino de los cielos. Más fácil acepta el reino de los cielos un borrachito que está ahí en la calle, una prostituta, un drogadito. Es fuerte eso, pero es la palabra de Dios. Es más fácil. Ustedes recuerdan del versículo que Cristo dijo que es más fácil que entre un camello por el fondo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. No es que los ricos no son salvos, pero el que se apega a su riqueza, el amor al dinero, los hace que no tengan necesidad. Pero una persona que ha perdido todo, que ha perdido la salud, que está en un lecho enferma, prestes a la muerte, desengañada para morir, esas personas están con el corazón abierto. Ahí no hay orgullo, ahí no hay títulos, ahí no hay nada. Simplemente la gente está buscando a Dios. Por eso Cristo habló de esta forma a ellos, bien fuerte. Pero también esas palabras son para nosotros. Si por acaso nosotros quizás tenemos alguna de estas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Vine a buscar y salvar a los perdidos, no a los sanos que no necesitan salvación. Ellos decían, este Jesús, no tiene nada que me enseñar a mí. No tiene nada que darme. Ellos lo seguían para criticarlo, para acusarlo, porque querían matarlo, pero no porque querían aprender de él. Ahora, cierta vez se hizo un estudio sobre las iglesias para ver las iglesias saludables. ¿Qué creen ustedes que es una iglesia saludable? Hicieron un estudio, fueron diferentes iglesias. La mayoría de la gente creía que una iglesia saludable era la iglesia que estaba muy bien financieramente, que tenía mucho dinero en la cuenta, que la cuenta de los pobres, de las Dorcas, todo tenía muchos fondos. Para ellos esa era una iglesia saludable. ¿Ustedes creen que así es que se mide cuán es saludable una iglesia? Claro que no queremos estar negativos, y no estoy hablando de aquí, estoy hablando en general. No me crean que estoy hablando algo de West Suburban. Pero una iglesia saludable es la que va a buscar a los necesitados, a los pobres, a los enfermos, a toda la gente. Y el que entra no lo deja enterrado como en la parábola de los talentos, que el que enterra y que se oxida, no está enterrado, pero está ganando algo de interés, muy poquito, casi nada, pero algo, ¿no? Pero es la que usa, la que trae otros, y estos vienen y estos llegan y dan más, y entonces el dinero vuelve a salir, y entonces esas son las iglesias saludables, las iglesias que crecen, que tienen más membresía, y son las iglesias que alcanzan a la gente alrededor, a todo el necesitado. No importa el color, la raza, ni siquiera el credo que tengan ellos, todos tienen que ser tocados. Eso nos enseñó Jesucristo. Y lo estamos estudiando en este trimestre también en nuestras lecciones. Ahora vamos a lo que nos toca a nosotros. Déjame leer aquí una cita de Mensajes Selectos. En la hora 11, ¿cuál es la hora 11? A las 5 de la tarde, cuando ya esté casi por anochecer. Pronto la noche viene. Los himnos que cantamos en esta mañana todo tenía que ver con el tema, si ustedes se dieron cuenta. En la hora 11, nuestra hora, no estoy hablando del pueblo de Israel, de la primera venida de Cristo, del establecimiento de la iglesia, estoy hablando nuestra hora 11. Dice, en la hora 11 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Esas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia, y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la hora 11
verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como los hubo en el día del Pentecostés, después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Gloria a Dios por esto, porque Dios es un Dios de amor, que busca a la gente a que sea que por una hora que vengan a trabajar, pero los va a traer y los va a dar el galardón, porque mi Dios es un Dios amante, es un Dios fiel, un Dios que cumple, un Dios que busca al pecador. Y aquí yo vengo pronto, dice la palabra de Dios. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere lo haré columna en el templo de Dios. Ahí recibirá una piedrita con un nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Todavía el tiempo de gracia está abierto. Y hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Eso lo dice Mensajes Selectos, página 217. Nadie será condenado hasta que haya tenido la luz y haya comprendido la obligación de obedecer el cuarto mandamiento. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá y mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Pero ¿qué va a suceder? Cuando empiece a llegar la gente de todas denominaciones, de gente que come de todo, que hace de todo, ¿qué va a suceder? Hay un otro capítulo, pero ese es otro tema, que habla de un cambio de bandos. Muchos se enojarán, murmurarán, y dice que compañías enteras van a salir. Ese es otro tema. Pero si nosotros no aprendemos de las historias del pasado, nosotros podemos repetir de nuevo la historia. Y mi exhortación, la palabra de Dios, el llamado de Dios para ti y para mí, eso lo he estudiado, esto lo he encontrado y lo quise compartir con ustedes. Mi Dios me está diciendo, hazle todo para la gloria y la honra de Dios. Hazlo con amor, sé fiel. Hazle con el espíritu verdadero. Si nosotros obramos a que sea el poco que Dios nos pone, pero con ese espíritu, Dios va a contar con nosotros y nosotros estaremos hasta el fin, hasta cuando se termine la obra. Pero busquemos a Dios, pidamos a Él, analicemos nuestro corazón, hagamos un estudio para ver por qué es que yo le sirvo a Dios. ¿Es por la recompensa? ¿Es por el galardón? ¿Es para que me vean? ¿Para que me aplaudan? ¿Es para que tenga una buena ganancia? ¿Por qué sirvo yo a Dios? Y ojalá que cada uno de nosotros podamos ser fiel a Él, porque Él es fiel y Él prometió que Él vuelve a buscar a los suyos. La obra va a ser terminada con nosotros o sin nosotros. Que Dios bendiga que cada uno de nosotros sea parte de esta predicación del Evangelio y que pronto Cristo pueda venir a buscar a los suyos en las nubes de los cielos. Y ahora, para terminar, vamos a escuchar una parte especial que nos va a recordar de cuánto es fiel nuestro amante Dios y que nosotros también podamos igual a Él ser fiel a nuestro Dios.